Saludos queridos espectadores. En la República Islámica de Irán existe una rica diversidad étnica y un singular pluralismo religioso y sectario. Este Irán está profundamente arraigado en la historia y firmemente arraigado en las civilizaciones y posee un legado humano de logros acumulados e innovación basado en los fundamentos del pensamiento, la filosofía y la religión, no en la casualidad artificial ni en el espectáculo vacío. Esta visión de la realidad no es nueva, para ser honestos, ni decimos que sea sorprendente. Quizás este recordatorio perturbe a quienes inician en civilizaciones falsificadas, preocupe a los comerciantes de culturas importadas y avergüence a los escritores de la ignorancia, el parloteo ofuscado y el delirio de un ego inflado, ya sea entre figuras poderosas que ejercen la autoridad mediante la tiranía, el racismo y el saqueo, o entre niños que se deleitan en su inferioridad y humillación. Pero el renovado debate sobre la diversidad de la República Islámica de Irán, al conmemorar el 47º aniversario de su revolución, surge de la identidad de nuestro invitado. Se impone por los avances del desarrollo militar estadounidense y se ve impulsado por el contexto de una competencia internacional cargada de lucha entre los poderosos, entre quienes ejercen la fuerza e ignoran las leyes internacionales y las normas humanas, y sobre todo, entre quienes carecen de moralidad en todo su sentido integral y quienes poseen intelecto y razón, guiados por la sabiduría de la experiencia, la comprensión de la historia, la fe en Dios y la confianza en Él. La identidad de nuestro invitado, el almirante Ali Shamkhani, nos abre un archivo repleto de hitos históricos, de pertenencia, de acción y de rol. Es un árabe iraní, al igual que el presidente de su república, es un azerbaiyano iraní y su líder es un sayek iraní, perteneciente al linaje de la familia del profeta. Shamkhani es hijo de la revolución antes de su victoria y de ella después del establecimiento de su república, Estado y sistema. Se crió en los ámbitos de la lucha contra el régimen del Shah, surgió de las estructuras del régimen y se desplazó entre las instituciones estatales, desde las filas de las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y la Marina, hasta ministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y finalmente asesor político del líder de la Revolución y de la República. De hecho, nos conocemos personalmente desde hace más de un cuarto de siglo. Puede que esta no sea información profesional para una entrevista de prensa general, pero es intencional y nosotros estamos dialogando en un momento crucial para el Irán revolucionario, la República, su camino y su trayectoria. Para decirle directamente al almirante Shamkhani, esperamos un diálogo franco por el bien de la historia, uno que llegue a la mente de expertos y observadores y al corazón de los partidarios y las personas libres del mundo árabe y más allá, con mensajes directos, más explícitos que encriptados, a gobernantes y funcionarios relevantes, amigos, adversarios y enemigos, tanto aquí en la región como lejos, donde la base central para liderar la guerra y la agresión se encuentra más allá del Pacífico y el Atlántico. Bienvenido, almirante Shamkhani. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, al menos para un diálogo en Al-Mayadin. Gracias por su tiempo, señor, especialmente en estas difíciles circunstancias, pero lo que me sorprende antes de la primera pregunta es que esta es la primera vez en muchos años que lo veo en una entrevista en Al-Mayadin. ¿Por qué lleva puesto su uniforme militar? Por supuesto, soy militar. Mi profesión original es militar. Y el ambiente que existe en la región y a nuestro alrededor exige vestir el uniforme militar. Entonces, ¿es un mensaje político transmitido con uniforme militar? Es un mensaje práctico. Estamos listos. Directamente. Comienza esta entrevista con nosotros para decir que en Irán están listos para la guerra y la agresión. Correcto. Para ser honesto, Su Excelencia, inmediatamente después de la guerra de los 12 días, comenzamos a escuchar en Irán, así como en Israel, que ambos se estaban preparando para la guerra. La guerra había terminado y en lugar de entrar en una fase de paz normal para estabilizar ambos países, cada bando comenzó a prepararse para la guerra. ¿Cuál fue la razón? En otras palabras, ¿estaban seguros en Irán de que Israel se estaba preparando para traicionarlos de nuevo?
En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, después de saludar y dar la bienvenida a usted y a sus distinguidos espectadores del canal Al-Mayadin, y expresar mi alegría por su visita a la República Islámica de Irán. Lo que me gustaría decir es que la guerra no es solo un intercambio de disparos o el zumbido de los cañones. En realidad vivimos en condiciones de guerra, pero a pesar de todo sentimos las sombras de la guerra. Por lo tanto, estamos preparados para cualquier circunstancia que pueda surgir. Esta preparación en el sentido militar significa aceptar la guerra, no amenazar o empujar hacia ella. Sin embargo, enfrentamos circunstancias y una guerra injusta y amenazas injustas impuestas por nuestros enemigos, y ellos se están preparando para esta guerra con todas sus capacidades. ¿Estás seguro de que se estaban preparando para esta guerra a pesar de las justificaciones, excusas y argumentos? ¿Por qué? Ellos utilizan sus herramientas mediáticas, así como su presencia en el terreno. El pueblo iraní, nosotros decimos que la primera hipótesis es que estamos preparados para esta situación, pero nuestro sentimiento fundamental no es ese, ni que ellos tengan la capacidad de usar sus energías para declarar una especie de victoria y logro sin disparar una sola bala. Su Excelencia, ya que dice que se están preparando, ¿cuál es el verdadero objetivo de una guerra contra Irán? ¿Cree que el objetivo estratégico es derrocar completamente a la República Islámica o es una guerra táctica para lograr otros objetivos? Si vio ayer el discurso de su eminencia, el líder, este señalaba esa realidad. Y antes de eso también su eminencia enfatizó esta verdad, que buscan tragarse a Irán, y tragarse a Irán con la existencia de la República Islámica de Irán es algo imposible. Para nosotros, este es un bocado que se les atascará en la garganta. Nunca podrán tragarse a Irán. Lamentablemente, hasta ahora, no aprendieron de sus experiencias pasadas. Por eso, llevaron a cabo varias acciones contra la República Islámica de Irán durante las últimas 4 décadas, que no voy a enumerar. Su objetivo es tragarse a Irán y no lo lograron. Espero que en esta experiencia también se den cuenta de esta verdad y comprendan que Irán no es tragable y que antes de gastar su dinero y amenazar la seguridad de la región, se abstengan de este tipo de acciones. En su opinión, ¿la reciente crisis forma parte de esta guerra? ¿Formó parte de los preparativos para esta guerra? ¿O fue un plan de intervención militar durante la crisis? No, esto no es así. Esto es parte de diferentes escenarios en múltiples momentos por parte de Estados Unidos. Si observa los eventos que ocurrieron recientemente en el país, su coincidencia con la guerra del pasado junio y desde la llegada de Trump y su salida del acuerdo nuclear en 2018, él buscaba un plan y un escenario específico contra Irán. En su primer mandato no logró sus objetivos y al amenazar los objetivos de Irán dio un paso adelante. Pero al final su idea es que al volver a la presidencia pueda aplicar el plan B y el plan C, es decir, los planes alternativos. Ahora estamos en la situación del plan B, el primer plan alternativo después de la guerra del pasado junio. Y entre la guerra de junio y el escenario B está la incitación, preparación, entrenamiento
y apoyo psicológico a quienes tomaron las armas contra los centros de seguridad del país. Esto es parte del plan preconcebido para poder debilitar la posición de Irán, allanar el camino para el próximo plan y preparar el terreno para el siguiente paso. El plan B incluye fase de victoria sin guerra a través de la amenaza y la guerra psicológica. En el siguiente plan buscan la guerra. Esperamos que reflexionen y se alejen de esta opción. En su opinión, almirante, ¿es inevitable la guerra o existen posibilidades de soluciones políticas en el marco de las conversaciones y negociaciones? Quizás incluso las propias fuerzas estadounidenses no estén impulsando la guerra como objetivo principal. Nosotros, como militares, debemos considerar que la guerra es sin duda una certeza, pero en las realidades políticas hay tiempo suficiente y estas oportunidades deben ser aprovechadas de la manera correcta. Hay problemas complejos que deben resolverse. El camino correcto, una de sus facetas es la diplomacia y el diálogo. Si este camino se fortalece y se refuerza junto con la preparación para la guerra, ellos nos enviaron propuestas. Y si estas propuestas están libres de amenazas, contienen condiciones lógicas y se alejan de la arrogancia, entonces hay esperanza de evitar una catástrofe y un incidente injustificado. Estos asuntos están ahora en sus etapas iniciales y creo que existe la posibilidad de lograr este objetivo y evitar la guerra. Aunque usted cree que Estados Unidos, como doctrina estratégica, ya sea por su seguridad nacional, ideológica o histórica, está fundamentalmente en desacuerdo con el sistema de la República Islámica y su deseo de independencia y soberanía, y aunque Trump parece obsesionado con destruir el país, ¿aún cree que el diálogo y la negociación son posibles? ¿Sobre qué base podrían llevarse a cabo estas negociaciones? ¿Conversaciones nucleares, conversaciones políticas o un diálogo regional integral? La República Islámica de Irán siempre enfatizó repetidamente y también demostró su disposición para negociaciones prácticas con Estados Unidos, no con otra persona. Europa demostró en la práctica que no puede hacer nada. Después de la salida de Trump del acuerdo nuclear en 2018, no pudo hacer nada. Y también en las negociaciones antes de la guerra del pasado junio, Europa demostró que es incapaz de hacer nada. Incluso Trump no les permitió intervenir en estos asuntos. Por lo tanto, el tema es solo con Estados Unidos y solo en el tema nuclear. En el tema nuclear existe la posibilidad de llegar a un acuerdo y fundamentalmente hay posibilidad de diálogo y negociación con la condición de que nos alejemos del ambiente y las palabras de amenaza y de las herramientas y la preparación de herramientas de amenaza y que nos sentemos de manera justa en la mesa de negociaciones y comencemos negociaciones bilaterales basadas en alcanzar un entendimiento mutuo y alejarnos de condiciones y órdenes ilógicas e irracionales. Entonces, llegar a un acuerdo es posible. Negociaciones nucleares. ¿Qué más puede ofrecer Irán? No me refiero a concesiones, sino a señales de flexibilidad para convencer a Estados Unidos de que es posible un acuerdo. Por ejemplo, hemos oído que Irán podría aceptar retirar su arsenal nuclear enriquecido, por ejemplo, a Rusia. En primer lugar, ¿es esto cierto y preciso? Y en segundo lugar, ¿se consideraría esto una medida flexible para convencer a la parte estadounidense de que Irán es realmente serio y sincero en su decisión de no poseer un arma nuclear? En lo que respecta al arma nuclear, los occidentales quizás no entienden o quizás no quieren entender
Cuando decimos que la producción y posesión de armas nucleares es prohibido, este asunto no se traduce en órdenes prácticas. La producción, almacenamiento y uso del arma nuclear, cuando proviene de la visión de una autoridad religiosa, que es el líder de la revolución, cuando lo declara en una fatwa o un edicto religioso. El concepto de eso es que no hay ninguna duda sobre este tema, que esta arma no está en los planes prácticos de la República Islámica de Irán. En las 5 rondas de negociaciones anteriores, Irán dijo 3 firmes no. No buscamos un arma nuclear, no iremos a producir un arma nuclear y nunca almacenaremos un arma nuclear. Y ustedes deben darnos el precio por eso. ¿Cuál es el precio? El precio a cambio es muy claro, las acciones negativas que tomaron. Cuando se refieren al almacenamiento de armas nucleares o almacenamiento de material nuclear enriquecido al 60%, no lo produjimos con fines militares. No tenemos absolutamente ninguna intención en este sentido. Saben que el tema del almacenamiento de uranio enriquecido al 60% data de hace más de 3 años y actuaron en nuestra contra emitiendo resoluciones internacionales para activar el mecanismo de gatillo contra nosotros. Esto en primer lugar. En segundo lugar, reforzaron y endurecieron las sanciones contra nosotros, lo que provocó un endurecimiento de las medidas negativas y la preparación para actuar a través del embargo. Y esta ecuación sigue vigente. Todo lo que la República Islámica hace en este campo nuclear debe estar en su dirección. Este es un análisis erróneo, pero no hay problema en ello. Queremos el precio por eso, y eso es posible. Así que esto es casi una confirmación suya. Dado que prohíben fundamentalmente la bomba nuclear, ¿cómo puede este uranio enriquecido al 60% estar fuera de Irán? No, fuera de Irán no. Pero estos materiales, como bien sabe, somos especialistas en este campo. El programa de la República Islámica de Irán es pacífico y estas son capacidades locales. El 60% de enriquecimiento puede reducirse y diluirse al 20%. Si están preocupados, podemos reducir el nivel de enriquecimiento al 20%, pero deben pagar la contrapartida y el precio por ello. Pero No hay razón para trasladar los materiales almacenados fuera de Irán, y se pueden disipar sus preocupaciones sobre la existencia de estos materiales. Esto en realidad es la torta amarilla que se convirtió en 60%. Existe la posibilidad de volver al 20%, por lo que no hay necesidad de todo este esfuerzo y todos estos procedimientos complejos para trasladar estos materiales peligrosos fuera de Irán. Por lo tanto, la eliminación de este problema. es cierto que es peligroso, pero encontrarán una solución. Aviones rusos profesionales podrían venir, tomar este uranio y almacenarlo, por ejemplo. No estamos en la línea de seguir esa idea. Debemos tomar un breve descanso, queridos espectadores. Por favor, quédense con nosotros. Regresaremos más tarde para continuar esta entrevista especial con el almirante Ali Shamkhani. Bienvenidos de nuevo, estimados espectadores.
Su Excelencia, antes de la pausa, estábamos hablando de las negociaciones nucleares o de las negociaciones en general y de las conversaciones con Estados Unidos. Decía que en última instancia nos encontramos en un estado de escalada militar. Si usted afirma que no se siente intimidado por esta escalada militar, pero al mismo tiempo está preparado y afirma que aún existe la oportunidad de dialogar, negociar y encontrar una solución política a esta crisis, le comenté que parte de esto se relaciona con las negociaciones nucleares. Ustedes siempre han tenido, no diré condiciones, sino principios que consideran fundamentales: su independencia y soberanía. Pero al mismo tiempo hay margen de flexibilidad, especialmente en lo que respecta al uranio enriquecido al 60%, tanto aquí como fuera de Irán. ¿Qué más puede decir al respecto? Hay un punto fundamental que debemos agregar a su amable pregunta. Actualmente no estamos en una situación, como tampoco sabemos cuánto queda del stock de uranio enriquecido, porque la reserva que estaba bajo los escombros hasta ahora no tomamos ninguna iniciativa para sacarla debajo de tierra, porque es una operación peligrosa. Y fundamentalmente no podemos determinar la cantidad de uranio enriquecido restante. Por lo tanto, estamos negociando con la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre cómo podemos llegar a una estimación de la cantidad manteniendo la seguridad y sin riesgos. Pero la República Islámica de Irán tiene este pensamiento fundamental de que el uranio enriquecido al 60% es solo para enfrentar las intenciones y conspiraciones de los enemigos contra la República Islámica en primer lugar. Y en segundo lugar, es una preparación para la negociación y el diálogo. Por lo tanto, hay posibilidad de negociación en este campo. Y la forma más fácil y segura de disipar sus preocupaciones, como expliqué, en el ámbito de la fatwa, dentro del país podemos tomar medidas rápidas y no peligrosas y debajo de la supervisión. Y bajo la plena supervisación de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sí, bajo la supervisión de la agencia. Su Excelencia, es evidente que su política es evitar la guerra, y esto es positivo, tanto para Irán como para la región. Se están llevando a cabo conversaciones tanto en Turquía como en Rusia. También se ha dicho que la parte omaní podría estar involucrada en este asunto. Pero centrémonos en Rusia y Turquía, en particular en Turquía. ¿Se prevén reuniones entre las partes iraní y estadounidense en Turquía? Tenemos una serie de negociaciones y reuniones, y si las negociaciones comienzan con las condiciones que mencioné, con las dos condiciones fundamentales de alejarse de la amenaza y también de las órdenes ilógicas, entonces, por supuesto. Esto es positivo. Significa que existe la posibilidad de reuniones directas entre las partes estadounidense e iraní. Indirectas y directas. Indirectas y directas. Esto es progreso y desarrollo, Su Excelencia, almirante, claramente. Esto significa que veremos en las negociaciones indirectas si hay un ambiente de entendimiento. Y si este entendimiento se forma rápidamente, se puede cambiar la situación a una negociación directa. Entonces, conversaciones indirectas. Si no se logra el resultado deseado, entonces pasarán directamente a las conversaciones directas. Espero que las conversaciones directas logren resultados prácticos y un acuerdo serio, Su Excelencia. ¿Podría este acuerdo abarcar cuestiones no nucleares? No, en absoluto, solo sobre el tema nuclear. El Sayed Khamenei dijo algo muy importante. Una de las condiciones de las negociaciones es limitar las negociaciones únicamente al tema nuclear. E incluso ellos lo anunciaron. Dijeron que el tema principal que se discutirá es el tema nuclear. El Sayed Khamenei afirmó que si esta guerra se produce, se convertirá en una guerra regional. Como militar,
almirante y como estratega político y asesor político del Sayyid Jamenei, ¿qué significa una guerra regional en términos de forma y fondo? ¿Qué significa una guerra regional? ¿Se expande para abarcar toda la región? ¿Significa que todas las zonas son atacadas? ¿Significa que los aliados se involucran? ¿Qué significa una guerra regional, por favor? Si observa, hay dos puntos fundamentales en el conflicto, como se suele decir. Quiero enfatizar estos dos puntos, que la situación actual, que es la propagación y expansión de la guerra desde un enfrentamiento y una guerra limitada a una guerra amplia, que abarca una geografía extensa y más amplia que la geografía de la República Islámica de Irán, se debe a dos razones fundamentales. La primera razón es el despliegue militar del enemigo. Si observa el amplio despliegue y posicionamiento del enemigo en la región, si lo ve en el mapa militar, verá que este posicionamiento y este despliegue abarcan el punto más lejano de la región que rodea a la República Islámica de Irán, desde donde se lanzan amenazas contra nosotros. Pero si quisiéramos limitar nuestra disuasión y nuestra respuesta a nuestra geografía, eso no es militarmente posible. Esto en primer lugar. En segundo lugar, en el momento actual, aprendimos que la resistencia y la contención en la guerra del pasado junio no fueron a nuestro favor. Esto fue demostrado por tres cuestiones fundamentales. Esto es lo que en realidad le hará perder y no podrá lograr todos sus objetivos. Casi todos los estados del Golfo y los países árabes declaran su oposición a su falta de deseo de que estalle una guerra en la región. Quizás no necesariamente para beneficio de Irán, sino para beneficio de la región. Pero supongamos que se produce una guerra y hay bases militares en la región. Su Excelencia, ¿qué hará? Si me respondió en parte, pero ¿atacará claramente todas las bases estadounidenses en la región? No solo en el Golfo, sino incluso en el norte de Irán, en Azerbaiyán, por ejemplo. Sí, muchos países emitieron comunicados. Primero hicieron todo lo posible para evitar la amenaza desde sus territorios y declararon que no permitirían el uso de sus tierras para lanzar ningún ataque contra la República Islámica. Por supuesto, en la guerra del pasado junio vimos esto y tenemos información y datos precisos de que desde algunas de las áreas que usted mencionó, fuimos amenazados en la práctica. Desde ahí partieron amenazas. La paciencia no se repetirá e informamos a algunos en la región que no nos contendremos y queremos informar a otros de manera documentada. Por lo tanto, el deseo de los países de la región de prevenir la guerra lo consideramos un esfuerzo sincero y todos debemos participar en la prevención de este incidente y catástrofe en la región. Incluso el que inicie esta guerra podría no ser Estados Unidos. Su Excelencia, almirante, todo el mundo habla constantemente de Israel, ya sea de su papel en esta guerra o del peligro que podría enfrentar. Sin embargo, su declaración de hace unos días, de que si nos atacan, atacaremos directamente a Israel, ha conmocionado a los medios de comunicación, políticos y militares, quienes se lo han tomado en serio. Entonces, Su Excelencia, si Irán es atacado por Estados Unidos, ¿tomará represalias contra Israel? Fundamentalmente, no consideramos la separación de objetivos y filosofía. Hay una oficina de separación. Israel y Estados Unidos no son dos elementos diferentes, sino una sola cosa. Esto fue demostrado por la naturaleza y los hechos, y es una suposición errónea
que Estados Unidos nos ataque e Israel no participe. Esto es, desde la raíz, una suposición errónea. Si Estados Unidos ataca, con toda seguridad Israel participará y debemos responderle de manera proporcional. Entonces, ¿atacarán a Israel? Ciertamente, Por supuesto, definitivamente. seguro. ¿Y qué escala de ataques lanzarán? No quiero mencionar ningún objetivo específico. Eso depende de sus acciones y sus pasos. Nosotros respondemos, nos defendemos y respondemos de la misma manera. Así que, incluso en esta guerra, estarán en una posición defensiva y la respuesta será proporcionada. ¿No intensificarán la situación? Sí, mantendremos la proporcionalidad en nuestra respuesta. ¿Realmente poseen la capacidad militar y de seguridad para superar los errores o las brechas de seguridad que ocurrieron en la guerra de junio? ¿Y serán más capaces ahora, dado que en la guerra de los 12 días hubo brechas de seguridad? Primero, el asesinato de comandantes y segundo, las defensas aéreas iraníes eran vulnerables a los aviones israelíes. ¿Qué han hecho ahora y qué harán? Sí, mire, primero, usted sabe que esta es la clara verdad. El ejército estadounidense e israelí se basan en la fuerza aérea y, por supuesto, concentran su capacidad en la fuerza aérea. Nosotros, con toda seguridad, nuestro plan al comienzo de la guerra de los 12 días. Estos planes cambiarán en comparación con aquellos planes, equipos, organización y dispositivos, y todos son locales. Es decir, en la producción no hay ninguna limitación en el volumen de producción. ¿Solo producción nacional o también extranjera? Principalmente interna. Quizás haya modelos similares en el extranjero, pero la producción será completamente local. En cuanto a la infiltración de seguridad, y esto es especialidad de Israel, usted se preocupa por eso. Le aseguro que no se repetirá nunca. Mire, en la primera pregunta usted mencionó y señaló que Estados Unidos e Israel, y en la segunda pregunta confirma que quizás la guerra ocurra. Y esto significa que Israel participará de hecho en la guerra según su segunda pregunta. Y esto no es competencia de Estados Unidos. Su Excelencia, almirante, con nuestros deseos de larga vida, ¿teme por la vida del Sayyid Jamenei en cualquier guerra? Es el pilar fundamental e importante que protegemos como un deber con todas nuestras capacidades, y cualquier agresión, por pequeña que sea, se convertirá en una crisis muy grande, más grande de lo que otros en el mundo islámico imaginan. Tomaremos todas las medidas para defender este pilar fundamental. Y por supuesto, su eminencia, el líder, es una persona valiente. Y en estas circunstancias pronunció un discurso ayer y fue personalmente a visitar al mausoleo del difunto Imam Khomeini. Cualquier persona en estas circunstancias no anuncia su visita públicamente. Y manteniendo estas condiciones, creemos que tomamos todas las medidas para proteger a su eminencia, el líder. No es usted el primero en describir al Sayyid Jamenei como valiente. Más de una persona me ha hablado de esto. Es bien sabido que siempre ha actuado de esta manera en los últimos años. Pero es cierto que durante la guerra de los 12 días no solo pronunció discursos ni nombró comandantes de reemplazo, sino que también visitó la sala de operaciones militares en más de una ocasión. Fundamentalmente, usted sabe que el primer día de la guerra de los 12 días hubo un vacío en el liderazgo militar. La mayoría de nuestros comandantes militares fueron asesinados, pero en cuestión de horas la situación cambió, y esto es resultado de los pasos y medidas efectivas
y del control civil del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y todo lo que fue necesario en esas circunstancias, incluido lo que usted señaló sobre la presencia de su eminencia el líder en el centro de operaciones, lo hizo su eminencia el líder, y más allá de eso también. Por ejemplo, díganoslo con franqueza. Ataquen aquí. Él mismo determina los lugares que pueden ser atacados. Porque se creó un vacío en el liderazgo. Muchas de las decisiones en las primeras horas fueron tomadas por su eminencia el líder. Como dije al principio, usted es hijo de esta revolución, tanto antes como durante ella. ¿Teme por la revolución? No. ¿Por qué habría de temer? Incluso si estalla la guerra. Hay dificultades que hacen a la revolución más fuerte y más sólida. Sí, esta guerra a la que se refiere, no estuvimos lejos de estas experiencias. Pero lo que realmente hace diferente el incidente de hoy y la situación actual en comparación con las situaciones pasadas y las que experimentamos es la guerra cognitiva. Es decir, usted pregunta por preocupación, y esto es resultado de las guerras psicológicas que nuestros enemigos libran contra nosotros, que es una guerra cognitiva. Es la que hace que esta pregunta surja en su amable mente. En los años 80 del siglo pasado, el régimen del difunto Saddam nos atacó, destruyó nuestras ciudades, mató a más de 17.000 de nuestras fuerzas y entró en nuestro territorio. Y la situación era más trágica que hoy. Experimentamos estas cosas difíciles, pero lo que realmente hace la diferencia en la mente de algunos interlocutores y les hace sentir preocupación y aprensión es la guerra cognitiva que libran los enemigos y lo que lo impulsó a plantear esta pregunta. ¿Se refiere a la guerra psicológica? No, es más que guerras psicológicas, son guerras nuevas, guerras de la era actual. Es el uso de todas las capacidades completas, incluida la guerra psicológica, para perturbar el aspecto cognitivo de la contraparte. Lo que existe actualmente es que dicen que la guerra va a ocurrir, y esto se deriva de las herramientas preparadas a nuestro alrededor, que no son menos que las herramientas que se prepararon antes de la anterior guerra de los 12 días, o en condiciones de paz, quizás para que las herramientas de guerra sean más que hoy. Su Excelencia, acaba de decirme que la naturaleza de las fuerzas estadounidenses e israelíes es el poder aéreo, y usted es almirante y comandante naval. Algunos expertos militares afirman que esta guerra será más naval que aérea, especialmente del lado iraní. Podrían llegar a extremos, cerrando el estrecho de Hormuz, bloqueando a todos, etc. ¿Es correcto? Sí, correcto. No es así. Es decir, que uno de los centros principales de la guerra sea en el mar. Eso, por supuesto, es una posibilidad. No con la especificidad que mencionó, pero cuando uno de los campos de batalla sea el mar, eso es correcto. ¿Qué significa guerra naval? ¿Significa atacar las capacidades navales de los enemigos? Estamos probando nuestras capacidades para atacar los puntos de los enemigos. Y estas capacidades no las probamos en la pasada guerra de los 12 días. Y cuando menciona la historia, Su Excelencia no considera que una parte del pueblo iraní ya no es la misma que al comienzo de la revolución. Incluso algunas de las generaciones más jóvenes, la nueva generación,
ya no son las mismas que al comienzo de la revolución. Por lo tanto, quizás su verdadero temor sea una guerra externa y disturbios internos. ¿Cuál es su opinión sobre este escenario? Ellos buscaban eso, pero fracasaron. Mire del 19 de enero al 22. El pueblo salió a la calle de forma masiva y demostró que el 11 de febrero, aniversario de la victoria de la revolución, sigue vivo. Ellos querían que las marchas por la victoria de la revolución no se realizaran después de un tiempo, y toda su planificación era para esas redes que prepararon, los entrenamientos y las armas que distribuyeron, así como la organización que llevaron a cabo. Tenían centros de mando, guías y líderes de campo. Tenían oficiales, elementos y soldados que usaron en el terreno. Y tenían objetivos específicos a nivel nacional de manera uniforme. Y esta es una señal de que su movimiento fue a una hora específica. Y esto es una indicación de que había una planificación para alcanzar un objeto específico. Hicieron exactamente eso y fracasaron. Excelencia, le agradezco mucho este encuentro. No le quitaré más tiempo, pero si tuviéramos que resumir todo esto en una última palabra, me gustaría decir un mensaje a las fuerzas estadounidenses, un mensaje a los países vecinos y un mensaje final a todos los partidarios de la Revolución y la República Islámica, especialmente a los partidarios de la resistencia. Durante los últimos 47 años nunca iniciamos ninguna guerra y no tenemos ningún deseo de que esta realidad cambie. La presencia de los estadounidenses en la región es para defender a Israel. Estas movilizaciones militares en la región deberían preguntar a sus líderes políticos si es correcto que los ataúdes de las tropas estadounidenses vengan de la región. Israel y Netanyahu son diferentes, así como Trump y Estados Unidos son otra cosa. Los políticos estadounidenses comenzaron a hacer estas preguntas y también trasladaron estas preguntas a la calle estadounidense y a los países de la región. Hace un tiempo comenzamos un camino muy bueno y este camino puede continuar. Y quien busca sabotear este camino es Israel. Israel para que sea el único que respire en la región. E Irán es quien asfixia a Israel en la región e impide su matonismo y su arrogancia en la región. Podemos continuar por este camino y no permitir que se encuentren en una posición insegura o que permitan que nos dirijamos a una situación que no deseamos. No nos dirigimos solo a nuestro pueblo. Nos asumiremos los costos y las cargas financieras de ideas diferentes en la región. Nuestros pueblos, los palestinos y la resistencia. Por lo tanto, el autoritarismo en la región debe terminar en nuestra región. Esto no es el camino verdadero. De él habrá poco y estamos preocupados por la continuación de esta situación. Continúan con sus decisiones, sus políticas y su apoyo a la opción de la resistencia y a los grupos de resistencia en Palestina y en otros lugares, incluido Líbano. Con toda la seguridad, la razón fundamental por la que nos atacan es porque estamos en la posición de la resistencia. ¿Y continúan con ella? Con toda seguridad, continuamos en esta posición. Muchas gracias, almirante Ali Shamkhani, por esta reunión. Gracias a todos los que contribuyeron al éxito de este encuentro, al equipo técnico, al equipo de producción, a la oficina de Teherán, especialmente al Said Mohamed Saleh Al-Husseini y a Mojaba Heidari, al equipo del canal Al-Mayadin, Ahmed Ahmoud y Hussein Foor, y a todo el equipo que acompañó al almirante Ali Shamkhani sin excepción, encabezados por nuestro querido hermano El Sayek. Gracias, queridos televidentes, y hasta que nos volvamos a ver, si Dios quiere, que Dios los proteja.